Hola, buenos días a todos. Soy José Luis y soy el responsable de esta jornada en la que vamos a presentar el nuevo calculador desarrollado por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que permite evaluar la exposición a agentes químicos de acuerdo a los requisitos establecidos en la norma 689/2019. Como todos sabéis, para ello hemos preparado un programa que todos conocéis, que consta de dos partes. Una parte general, en la que hablaremos del calculador, su contenido, aspectos más destacados, cómo funciona. Y una segunda parte, en la que propondremos y resolveremos diferentes casos prácticos. Para lo cual, pues tenemos la actuación estelar de María Carballo, técnica muy experimentada del Instituto Nacional de Silicosis de Oviedo. Y también contaremos con la participación como no estelar de Nuria Jiménez, jefa de la Unidad Técnica del Centro de Nuevas Condiciones de Trabajo de Barcelona. Finalizado ambas partes, procederemos a un coloquio en el que podrán lanzar todas las dudas que tengan, espero que sean pocas, y sí, lo que rogamos es que estas dudas vayan dirigidas al ponente que quieran que la conteste. Finalmente, quiero, como no, dar las gracias a todos vosotros que estáis ahí. Daros las gracias de corazón por participar en esta jornada y lo único que deseo es que sea, si no divertida, por lo menos amena e interesante. Bien, pues dicho esto, vamos a proceder a desarrollar la primera parte. Para ello, es bueno y conveniente iniciar dando un repaso, una idea general de qué trata, para situar la situación, de qué trata la norma 689. Como todos sabéis, esta norma permite evaluar la exposición de un trabajador o grupo de trabajadores, sabéis que se pueden agrupar por grupos de exposición similar y se evalúan conjuntamente, se evalúa a un trabajador o grupo de trabajadores a uno o varios agentes químicos, exposición a uno, y estas evaluación pueden ser referidas a exposiciones diarias, para lo cual utilizamos el valor límite correspondiente, o también evaluar exposiciones de corta duración. Y toda esta evaluación se desarrolla mediante dos procedimientos, o uno, que es continuación de otro, que consiste en una prueba preliminar, para la cual se requieren 3, 4 o 5 resultados, mediciones, que puede ser no concluyente y en cuyo caso hay que proceder a la realización de un test estadístico, a la cual se requiere complementar las mediciones hechas a la prueba preliminar hasta un total mínimo de 6. A la conclusión de este test estadístico siempre es concluyente y va a ser, su aplicación va a proceder a demostrar que la exposición es conforme, en cuyo caso diremos que es aceptable, o no conforme, en cuyo caso no es aceptable y se requieren imponer medidas de control. Esto es en general y de forma rápida el contenido de la norma 689. Parece muy sencillo, pero no es así, porque su aplicación requiere de la utilización de ecuaciones y cálculos matemáticos que son complejos y tediosos. Bien, el instituto era consciente de esto y es por ello que ha desarrollado este calculador. Y os preguntáis, ¿y cómo funciona? Bueno, hemos intentado que sea lo más sencillo e intuitivo posible. En general, lo que requiere es una entrada de datos, ya veremos qué datos son, generalmente mediciones, que antes son examinados para ver si cumplen los requisitos establecidos en la norma. Los datos validados pues entran al corazón del calculador, que tiene todas las ecuaciones matemáticas, todas, no tengáis duda al respecto, que están en la 689. Hace las operaciones concernientes y nos elabora unos informes que siempre va a distribuir en 4 secciones. Una parte de identificación, una parte de resultados, aceptable o no aceptable, una parte de gráficos y una parte o sumario de todos los datos por jornadas, agentes químicos y muestras.
Y todo esto se va a poder imprimir. Bien, esto es la idea general del calculador. Vamos a ver cómo se desarrolla esta idea general en los detalles. Para ello, vamos a entrar al calculador, que repito, ya está disponible en la página web del instituto. Bueno, pues vamos a la página del instituto, cada uno vaya por el camino que quiera. Supongo que hay muchos caminos que llevan a Roma, pero yo voy aquí, entro a la página web, vais a documentación, herramientas de PRL, calculadores, y aparecen una página donde pone las diferentes técnicas de prevención. Seleccionamos la técnica de preventiva de higiene, que es a la que pertenece el tema que estamos tratando, y nos aparecen los diferentes calculadores que están disponibles en esta técnica preventiva. Y aquí veis que está nuestro calculador del que vamos a hablar en esta jornada de hoy. Bien, pues abrimos el calculador y nos encontramos con una primera página de recibimiento. Es un poco aséptico, pero bueno. Siempre está activada la opción entrada de datos, que por sí es la zona principal, el corazón y el cuerpo y todo el calculador. Bien, al estar activada nos dice que podemos seleccionar una operación. Ya hemos dicho que este calculador evalúa exposiciones diarias y de corta duración. Hay que seleccionar qué evaluación queremos realizar. Imaginamos que seleccionamos la exposición diaria o la exposición de corta duración. Y finalmente tenemos una opción que posibilita operar en inglés. Bueno, es un intento de este instituto de internacionalizarse un poquito, ya que es una norma internacional, pues a los que no sepan castellano y quieran utilizarlo, pues tienen la versión exactamente igual en inglés. Bien, evidentemente se puede seleccionar cualquiera de las otras tres opciones. Por ejemplo, la introducción. Ya aparecerá un texto que se recomienda siempre leer antes de utilizar el calculador, por lo menos la primera vez, en la que se resuelven algunas cuestiones que pueden crear algunas dudas. Yo creo sinceramente que a todos que hagáis este curso ya este texto no os va a ser necesario, pero bueno, lo tenéis ahí por si acaso. Y también podéis recurrir a la tercera pestaña opción, que son los recursos adicionales, en lo que se proporciona documentación que puede ser relevante en el tema que nos ocupa. En este aspecto me gustaría destacar que la guía técnica de agentes químicos ahora mismo no aporta nada. Y lo digo porque es una pregunta recurrente que nos hacéis a los técnicos del instituto. Esa guía en este aspecto está desfasada, porque hace referencia a la antigua norma 689 que está anulada. También os digo que esta guía se está revisando y actualizando actualmente, y es previsible que a finales de este año, o como mucho a principios del año siguiente, esté ya a vuestra disposición la nueva versión de la guía, lo cual constituirá un buen documento de referencia, porque os garantizo que esta parte está completamente desarrollada y actualizada, como todo lo demás, evidentemente. Bien, pues dicho esto, volvamos a lo que es la página principal o el corazón del calculador. La entrada de datos. Y obtenemos, bueno, pues seleccionamos la opción exposiciones diarias. De esta forma accedemos a una siguiente página, avanzamos, en la cual nos recuerda que estamos comparando o haciendo evaluaciones de exposiciones diarias. En el caso que hubiésemos seleccionado o quisiéramos evaluar exposiciones de corta duración, también aparecería el recordatorio correspondiente. Las dos páginas son muy parecidas. Veis que tenemos una zona que dice código de recuperación, cargar datos. Bueno, este es un código que podemos obtener cuando se ha hecho ya una evaluación y queremos recuperar los datos de esa evaluación. Si es la primera vez que la hacemos, como en nuestro caso, no tenemos ese código. Ya veréis más adelante de qué estamos hablando. Bien, no introducimos el código puesto que es la primera vez y no tenemos ese código. Y luego tenemos una siguiente sección en donde podemos meter datos identificativos de la exposición. Hay diferentes campos, se pueden cumplimentar, pero su implementación es opcional, no es requisito necesario. No queríamos ser susceptibles, que podríamos encontrar información, ni sugerencias que lo rellenéis, porque nadie va a acceder a esta información, más que vosotros mismos. Bien, la diferencia entre ambas tipos de evaluaciones, la de corte y la de exposiciones diarias, es que en la exposición diaria aparece una nueva o una sección extra, que es
tenemos que, en función de la que consideremos que evoluciona la concentración del contaminante a lo largo de la jornada laboral, seleccionar una de las dos opciones que nos propone, variable o constante. Por defecto, siempre viene seleccionar la opción variable. Y esto es debido a que los requisitos de la estrategia de muestreo son diferentes en función del tipo de opción que elijamos. Así, por ejemplo, si seleccionamos la opción variable, la que viene por defecto, los requisitos establecidos en la norma 689 para la estrategia de muestreo para obtener resultados fiables y representativos de la exposición durante la jornada de trabajo son, este es el caso, veis la curva, exposición variable quiere decir que la concentración a lo largo del tiempo sufre variaciones muy acusadas. Bien, pues en este caso los requisitos para obtener, repito, resultados fiables y representativos es que la duración total del muestreo sea lo más próxima posible a la duración de la jornada laboral o la duración de la exposición. Claro, esto es difícil materializarlo en números. Bueno, pues por consenso, esto lo hemos materializado en exigir que la duración del tiempo de muestreo para retener un resultado fiable y representativo debe ser mayor o igual del 80% de la duración de la exposición. Es decir, la muestra o el conjunto de muestras que utilicemos para evaluar una jornada deben suponer un tiempo muestrado igual o superior al 80% de lo que dura la exposición. Y esto, en el caso de que seleccionemos la opción constante, es el caso en que la evolución de la concentración a lo largo de la jornada laboral no tiene esas variaciones tan acusadas. En este caso, la norma establece como requisito para obtener un resultado fiable y representativo que se puede reducir considerablemente la duración del tiempo muestreado, pero nunca sea inferior a 2 horas. Bien, y estos requisitos se van a vigilar y chequear, de forma que si no se cumplen, aparecerá el correspondiente error con el texto explicativo y no dejará avanzar en el desarrollo o en la ejecución de la evaluación mediante el calculador. Bien, daros cuenta que siempre la justificación que siempre venga seleccionada opción variable es porque con esta opción nunca cometeremos un error. Independientemente cómo evolucione la concentración a lo largo de la jornada laboral, si yo muestreo más del 80% laboral de la duración de la exposición, obtendré un resultado fiable y representativo. Esto no sucede en el caso de que seleccione la opción constante y cometa un error de apreciación, es decir, que no sea constante la evolución del contaminante, sino que sea variable. Bien, en el caso de evaluaciones de corta exposición, ahí tenemos el recordatorio, los requisitos que establece la norma respecto a la duración del tiempo de muestreo, o el tiempo de muestreo, son 15 minutos. Es decir, muestras tomadas con tiempos de muestreo diferentes a 15 minutos no servirán o no son válidas para hacer este tipo de evaluaciones. Y nuestro vigilante lo chequeará. Bien, dicho esto, continuemos a lo largo del calculador. Sigamos e imaginemos que estamos de nuevo en la página principal. Seleccionamos la exposición diaria. Seleccionamos la opción variable, la que viene seleccionada por defecto. Es la primera vez que hacemos, no tenemos un código para cargar datos y rellenamos los datos identificativos de la evaluación. Ya os repito, mi sugerencia es que lo rellenéis, que nadie va a acceder a estos datos, son particulares vuestros. Bien, damos a la opción siguiente y avanzamos de página para proceder con la evaluación. Nos aparece una nueva página, en la cual
podemos meter el nombre del agente químico, si queremos no lo metemos. El valor límite, como estamos evaluando exposiciones diarias, deberemos meter el valor límite de exposición diaria correspondiente a ese agente químico. Las unidades en las que se introduce el valor agente químico, el valor límite, podemos seleccionarlas entre miligramos metro cúbico, ppm y fibras centímetro cúbico. Solo en estas porque son las unidades en las que vienen en el libro los valores límite referenciados. Luego deberemos meter cuánto dura la exposición o el tiempo de exposición, que llama aquí, que puede ser la jornada laboral o puede ser inferior. En este caso hemos metido 450 minutos, pues imagínate jornadas laborales que duran 8 horas, pero que el trabajador dispone de 30 minutos de descanso, en el que supuestamente no está expuesto. Pues el tiempo de exposición para nosotros son 450 minutos. Y luego debemos introducir, o no, porque es opcional, lo que se llama el límite de cuantificación del procedimiento de medida. Y aparece una nota o un desplegable informativo que podemos recurrir a él para saber qué es ese límite de cuantificación del procedimiento de medida. Y nos dice que ese límite de cuantificación se calcula a partir del límite de cuantificación del método analítico que te suministrará el laboratorio, que te va a hacer los análisis, dividido entre el volumen utilizado en el muestreo. Ya la muestra. Y dice que en el caso de utilizar diferentes volúmenes en el muestreo, se dividirá entre el volumen mayor. Bien, aquí quiero añadir dos puntualizaciones. Primero, no es normal utilizar diferentes volúmenes en una estrategia de muestreo. Una estrategia de muestreo debe ser única, es decir, la muestra o el conjunto de muestras que se utilizan para evaluar una jornada y las sucesivas jornadas deben tener un único volumen de muestreo. Es decir, no se trata de añadir más fuentes de incertidumbre a las que ya de por sí tiene la evaluación de la exposición diaria. Y segundo, que este LLOQ o límite de cuantificación debe ser inferior al 10% del valor límite del agente químico que se esté evaluando. Ejemplo, aquí tenemos partículas, el valor límite es 10, pues ese LOQ debe ser inferior a 0,1. En este caso lo cumple, es 0,013. Porque esto es un requisito que establece para los procedimientos de medida la norma 482 y a ella hace referencia a la 689. Es decir, el procedimiento de medida tiene que ser capaz de determinar concentraciones entre el 10% y el 2 veces el valor límite. Pues tanto, el límite de cuantificación no puede ser menor del 10% del valor límite. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Que la norma dice que excepcionalmente este límite, con respecto a este límite, puede ser superior al 10% debido a limitaciones técnicas y se debe justificar. Y también dice que excepcionalmente los volúmenes utilizados en la estrategia de muestreo pueden ser diferentes, sobre todo cuando se trata de evaluar una jornada de trabajo de un trabajador en la que está expuesto a diferentes escenarios. Y en la evaluación se quiere recabar información de cuál es la exposición en cada uno de esos escenarios para priorizar las medidas de control. Entonces, debido a estas excepciones, estos requisitos no son controlados por nuestro detective. Pero recordar, el LOQ debe ser inferior, por norma, al 10% del valor límite. Y la estrategia de muestreo debe utilizar solo un volumen de muestreo. Bien, avanzamos, pero no lo controlamos. Ahora es el momento en el cual, introducido el agente químico, se pueden utilizar o introducir otros agentes químicos. Es el caso, ya hemos dicho, que este calculador, la norma, permite evaluar exposiciones simultáneas a diferentes agentes químicos. Que tengan, si estos tienen efectos adicionales, hay que hacer la evaluación conjunta. Bueno, pues si consideramos que en nuestro puesto de trabajo hay otros agentes químicos y que esos agentes químicos, el trabajador está expuesto de forma simultánea y tiene efectos aditivos, deberíamos introducirlo aquí para que se haga la evaluación conjunta. No es el caso
solo vamos a evaluar partículas, luego seguimos adelante. Damos a siguiente y aparece una nueva pantalla en la que ya debemos introducir para la jornada 1, pues estamos hablando de exposiciones diarias, para la jornada 1, pues los resultados obtenidos en las muestras correspondientes. Si utilizamos más de una muestra, porque requiere el procedimiento de medida de utilización de más de una muestra para evaluar toda la jornada, pues es el momento de añadir muestra. Y así todas las que vamos a utilizar para evaluar la jornada. En este caso no vamos a añadir porque solo vamos a utilizar una, en la cual vamos a muestrar durante 390 minutos y la concentración obtenida es 1,23. Quiero llamar vuestra atención sobre este parámetro. Siempre va a registrar cuál es la duración total del muestreo. En este caso coincide con el de la muestra. Si hubiéramos utilizado varias muestras, sería la suma de los tiempos de las distintas muestras de la jornada. De forma que este tiempo de aquí, 390 minutos, tiene que ser mayor o igual que el 80% del tiempo de exposición. Y esto es lo que va a vigilar nuestro detective. Y digo el 80% porque recuerdo que hemos elegido la opción variable. Bien, como veis que se cumple, pues nos deja avanzar. Y al añadir jornada nos dejaría avanzar. En el caso de que hubiéramos introducido una única muestra y esta condición, una exposición variable, no se cumpliera, por ejemplo, tiempo de muestreo 240 minutos, al añadir jornada nos va a aparecer el error y el texto explicativo. El tiempo muestreado debe ser mayor a 2 horas y mayor o igual al 80% del tiempo de exposición. No es mayor del 80% del tiempo de exposición, luego este resultado es erróneo. Si el error se debería a que hemos introducido mal el dato, pues lo modificaríamos, y si es debido a que hemos muestrado mal, pues deberíamos eliminar esta jornada de la evaluación, puesto que el resultado obtenido de esta forma no es ni fiable ni representativo y no cumple los requisitos de la 689. Bien, así cumple bien, continuamos, seguimos metiendo los datos, siempre la misma estrategia, mismo volumen de muestreo, mismo tiempo de muestreo, metemos la concentración, sigue siendo chequeado, añadimos jornada y así llegamos a 3 jornadas. Y entonces ya estamos en posición de aplicar la prueba preliminar. Si lo hubiéramos intentado aplicar la prueba preliminar antes de alcanzar 3 jornadas, nos aparecería también el error correspondiente con la explicación. Son necesarias 3 jornadas para aplicar la prueba preliminar. No es el caso, puesto que ya tenemos datos para 3 jornadas, entonces vamos a que nos produzca la prueba preliminar. Podemos 2 opciones, calcular sin guardar o guardar y calcular. Nosotros siempre elegimos guardar y calcular porque así nos dará el código ese que luego nos permitirá recuperar los datos. Damos la opción guardar y calcular y nos aparece el informe, en el cual, en este caso, no hay gráficos porque no procede, pero tenemos la parte que es, si la hemos cumplimentado, que nos referencia los datos de indicativos de la exposición, de la evaluación, sextao, la empresa, etcétera, la fecha, nos da el resultado, nivel de exposición, en este caso es no decisión. Evidentemente, hemos dicho que la prueba preliminar a veces no es decisiva, no es concluyente. Bueno, en este caso, al ser no decisión, nos debe sugerir qué debemos hacer para que concluya la evaluación. Y nos dice que debemos completar las mediciones adicionales hasta completar 6 jornadas a aplicar el test estadístico. Es decir, por la prueba preliminar ya nunca va a ser decisiva y debemos recurrir ya al test estadístico. Nos da el código de recuperación de datos porque hemos optado por la opción guardar y calcular y luego nos da un sumario para cada una de las jornadas de los datos que hemos introducido y de los datos que hemos calculado, que el calculador calculó, en concreto la exposición diaria, que es y el índice de exposición. Y así, pues para todas las jornadas. Y todo esto, lo importante es que se puede imprimir y obtenerlo en papel o guardarlo. Bien, la evaluación no ha sido concluyente, por lo cual procedemos a continuar la misma. Haríamos otras 3 mediciones
Seleccionaríamos de nuevo un dato obtenido es el calculador, iríamos a la opción variable, cargaríamos los datos, nos haría todo relleno, porque lo habíamos complementado anteriormente. Estos datos de aquí se pueden modificar, por ejemplo, la fecha de finalización, iríamos a siguiente, obtendríamos los datos que ya habíamos cargado, vamos a evaluar las partículas, un valor límite, etcétera. Esto ya no lo proporciona porque hemos recurrido al código de recuperación, le daríamos a siguiente, nos aparecerían los datos correspondientes a la primera jornada. Tenemos un desplegable que podemos ver los datos que hemos introducido de las 3 jornadas. Bien, sin más, añadimos jornada y vamos a la pantalla, como siempre, a la jornada 4 y empezamos a meter los datos correspondientes a la jornada 4, los nuevos resultados. Y así haríamos para la jornada 5, añadiendo jornada, añadimos jornada, y vamos a la jornada 6 y cumplimentamos todos los datos. Ya tenemos 6 jornadas, todos esos datos que cumplen los requisitos serán vigilados por nuestro detective y si todo es OK, procederá a evaluar y aplicar el test estadístico. Y le damos a guardar y calcular para guardar los resultados. Y bien, y tenemos el resultado del test estadístico, que como la prueba preliminar, trata de una primera parte en la que se dan los datos identificativos de la evaluación de la exposición, si los hemos introducido. Repito, recomiendo que lo introduzcáis, no tengáis ninguna duda, nadie va a acceder a vuestros datos. Luego nos da el nivel de exposición, en este caso aceptable. Aceptable es conforme, lo que pasa es que nos ha parecido más adecuado poner aceptable porque es más inmediato de cara a los trabajadores y de cara a los empresarios. Aunque pone la explicación. Nos dice que la exposición del agente químico es inferior a tal de acuerdo con las condiciones de conformidad del test estadístico de la norma 689. ¿De acuerdo? Bien, y nos da, también se acompaña con el tipo de distribución y el parámetro que indicativo de que el tipo de distribución es OK, ¿no? Fijaros, esta norma tiene todas las ecuaciones, este calculador, todas las ecuaciones de la norma. Y lo primero que hace es decidir qué tipo de distribución se ajustan esos 6 resultados que hemos obtenido. Puede ser distribución log normal y obtendrá su correspondiente parámetro crítico, el W Shapiro-Wilk, y analizará si la distribución puede ser normal y obtendrá el parámetro crítico Shapiro-Wilk para distribución normal. La decisión de qué tipo de distribución es será aquella para la cual se obtenga un parámetro crítico, el W Shapiro-Wilk, más alto. En este caso se ha obtenido para la distribución log normal, por tanto, decide que la distribución o los resultados se ajustan mejor a una distribución log normal. Y es lo normal porque el parámetro Shapiro-Wilk calculado es mayor que el crítico. El valor máximo que puede tener este parámetro Shapiro-Wilk es de 1. Bien, como es una distribución log normal, los estadísticos también nos da, son la media geométrica y la desviación estándar geométrica. Estos estadísticos, tenerlo claro, se calculan matemáticamente a partir de los 6 resultados. Matemáticamente, porque no siempre se harán los cálculos de forma matemática. Ya lo veremos. Matemáticamente, ecuaciones matemáticas. Y también nos da los resultados, los valores críticos que van a determinar la conformidad o no de la evaluación, que son el LSC 9570 y el UR. Ambos significan lo mismo y por ambos debemos llegar a la misma conclusión. Es decir, UR, si es aceptable, UR tiene que ser mayor que VT, lo cual se cumple, y el LSC 9570 tiene que ser menor que el valor límite, lo cual cumple. No se puede llegar a una incongruencia, es decir, que uno dé conforme y el otro no conforme. No, es imposible. Si no, es que algo pasa. Evidentemente eso no va a pasar nunca. Son 2 formas de decir lo mismo, el LSC 9570 o el UR. Bien, nos da una sugerencia también. Ya sabéis que las evaluaciones no se perpetúan en el tiempo. Las predicciones que se hacen, pues hay que revisarlas. Y nos dice que debemos revisarlas, si hacemos más mediciones, pues como mucho cada 30 meses. Fijaros bien, ese valor 30 meses se calcula según los 2 métodos propuestos en el anexo I de la norma 689. Ambos métodos pueden conducir a periodicidades distintas. La que figura aquí, la que nosotros vamos a reflejar es la mayor de las dos, puesto que siempre se puede hacer antes. Lo que no se puede hacer nunca es, en teoría, después del periodo máximo sugerido. Ahora, antes, por supuesto. En vez de 30 meses en cada 15 meses, como queráis, pero nunca posterior a 30 meses. Bien, dicho esto, al final, ¿no?
tenemos el código también para recuperar los datos y continuamos, entre otras cosas, nos da los gráficos, en el cual vemos el gráfico de distribución de la densidad de probabilidad con respecto a los resultados, en el cual situamos para que veamos que el SC9570, que es el parámetro crítico que determina la conformidad, o uno de ellos, es inferior al VLD, por lo cual es conforme. Y también tenemos la recta de regresión de los resultados con respecto a valores de Z correspondientes, con las ecuaciones y el coeficiente de regresión, de correlación. Esta recta nos da una idea de cómo se ajustan los puntos de la recta y nos puede ayudar a identificar posibles resultados anómalos y poder descartarlos. En este caso no es necesario descartar ninguno porque vemos que están muy próximos a la recta y el coeficiente de regresión de correlación de la recta es 0,97, lo cual es una buena correlación. Bien, finalmente nos da un sumario de todos por jornada y por cada una de las muestras, en el caso solo hay una, de los resultados, tanto los introducidos como los calculados, que son los calculados se refieren a la exposición diaria y al índice de exposición. Así para todas las jornadas. Y todo esto se puede imprimir. Y lo que a mí respecta, espero que todo haya quedado muy claro y no tengáis ninguna duda de que este calculador, en sus entrañas, contiene todos los requisitos y todas las ecuaciones de matemáticas que están reflejadas en la norma 689. Solo nos hemos tomado una licencia, que ha sido por necesidad, y ha sido el considerar para evaluaciones de exposiciones diarias, en que en el caso de que la evolución del contaminante no sea constante ni sea variable, el poner un valor a la duración del tiempo de muestreo de mayor o igual al 80%, como interpretación de lo más próximo posible a lo que dure la exposición. Es la única licencia que nos hemos tomado en este calculador con respecto a la norma 689. Bueno, y con eso, repito, es todo, amigos. Gracias por vuestra atención.